Muy buen día, ¿cómo están? Segundo Samuel, clase 2, para refrescar la memoria de la semana pasada, porque la memoria a veces es frágil. Segundo Samuel no menciona a Samuel, el profeta, en absoluto, porque en el hebreo original 1 y 2 Samuel forman un solo libro. El libro comienza con la vida de Samuel, en 1 Samuel, y después continúa con los acontecimientos que él impulsó. De hecho, están continuando hasta hoy en día. Saúl quería matar a David, así que David huyó a Filistea, a la ciudad de Ziklag. Se desató una gran batalla entre Israel y los filisteos. Israel perdió rotundamente. Saúl y Jonatán murieron junto con los otros hermanos y varios más. Un hombre llega donde David diciendo que él había matado a Saúl y le trajo la corona de Saúl como buenas noticias. ¿Y qué hace Saúl? Lo mata por haber matado al ungido del Señor. Al final de la clase, por instrucciones de Dios, David se muda de Ziklag a Hebrón. ¿Se acuerda que David preguntó al Señor, ¿tengo que mudarme? El Señor dijo, sí. ¿A dónde? A Hebrón. Y obedeció al instante. Y finalmente es coronado rey, pero solo de la tribu de Judá, no de todo Israel. Ahí lo dejamos la semana pasada. Segundo Samuel 2, 8 al 11. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim. Ahí lo instauró rey de Galaad, de Asurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Esto todo se ve un poco enredado. Vamos a tratar de desenredarlo un poco. Primero, hay dos reyes en Israel ahora. David, rey de Judá, y Isboset, hijo de Saúl, rey del resto. Mapa muy fácil. Acuérdense de estos dos colores, porque voy a usar este verde para representar a Israel y este rosado para representar a Judá durante toda esta clase hoy. Entonces, grabe en la memoria, verde, Israel, rosado, Judá. ¿Por qué pusieron rosado para David? No tengo idea, pero ahí está la cosa. Entonces ahí tenemos la casa de David y la casa de Saúl. Fascinante tu cuento, Stuart, están pensando seguramente. Nombres tan raros. Mahanaim, Saúl, Abner, Ner, Jezreel, Asurí, Galad, Benjamín, Efraín, Isboset. Tan interesante todo esto, están pensando. Los nombres, los lugares desconocidos. ¿Tiene algún significado para nosotros hoy? Soy malo. ¿Hay algo que podemos aprender aquí de todos estos nombres y lugares raros? Bueno, la verdad es que sí, definitivamente. Todo lo que hay en la Biblia tiene algún significado. Dios no pone cosas en su palabra sin sentido. No escribe porque sí, tiene importancia. No solo importancia histórica, sino importancia para nosotros mismos. Siempre hay propósito en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O piensan que alguna cosa en la Biblia es aburrido? Sí, algunas cosas parecen aburridas, pero tiene sentido todo. Por ende, hay varias cosas que podemos aprender aquí, hasta con todo estos personajes raros y lugares raros. ¿No me creen que hay lecciones para nosotros hoy en este relato muy antiguo? Estamos hablando de 3.000 años atrás. Personas y lugares que ya no existen, donde Abner, comandante del ejército de Saúl, de repente nombra a Isboset, un hijo de Saúl, como el rey de Israel, y lo que David hizo al respecto. ¿Tiene algún sentido para nosotros? ¿No me creen que esto afecta a ti personalmente hoy? Están pensando, ¿cómo Mahanaim y Ziklag? ¿Y cómo me afecta a mí? Vamos a ver si es verdad. Pregunta primero, ¿fue correcto nombrar Isboset como rey de Israel? Sí. Cuando un rey muere, es lo que hace. Su hijo mayor, sobreviviente, es el rey nuevo. Esa es la tradición. Siempre ha sido así.
Así que nombrar a Isboset como nuevo rey fue lo correcto según la tradición. Hay un solo problema. A Dios no le importan nuestras tradiciones. A Dios da lo mismo nuestras tradiciones y costumbres. Este siempre fue un problema en Israel. Siempre querían seguir lo que dictaban sus tradiciones, sus costumbres, y ignoraban lo que Dios ya había ordenado. Aquí en este caso, Dios ya había dicho, David, rey. Incluso 1000 años después, en tiempo de Jesús, el mismo Señor comenta sobre esto porque sigue siendo un problema para Israel. Prefieren las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios. Jesús dice textualmente, Marcos 7, 6 al 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Palabra dura del Señor, diciendo, ustedes lavan los vasos tradicionalmente y hacen esto como tradición, el otro tradición. Nada que ver. Están invalidando el mandamiento de Dios, tratando de seguir su tradición. Siempre fue un problema en Israel. ¿Y qué hay de nosotros hoy? Ahí empiezo a pisar los callos y los talones y los dedos. Frecuentemente hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos lo que queremos, lo que dicen nuestras tradiciones, nuestras costumbres, incluso cuando Dios ya ha dicho algo diferente. Y todos dicen que yo, no, nada que ver, yo no hago esto. Yo no sigo tradiciones, piénsalo. Primera lección que podemos aprender, obedecer siempre a Dios, no a las tradiciones y costumbres de los hombres. También hay otro paralelo aquí. Nosotros queremos poner a nuestro propio rey, o sea, el gran rey, yo, a cargo de nuestras vidas para gobernar y no al rey que Dios ya ha elegido. Ignoramos el otro rey, que es Jesús, y preferimos poner, yo soy el rey de mi vida. No, no somos el rey de nuestra vida. Jesús debería ser el rey de nuestra vida. Segunda lección, no pongas a ningún otro rey a cargo de tu vida, solo al rey que Dios ha elegido, Jesús, hijo de David. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y sigue, no tengas otros dioses antes de mí. Primero Dios, ningún otro rey. En el caso de Isboset, Dios no le dijo a nadie que lo nombrara rey. Y ya había ordenado a Samuel que ungiera a David como rey 15 años antes. O sea, ya hay un rey. Por ende, nombrar a Isboset rey de Israel fue un error. Esa tradición contradice lo que Dios ya había ordenado. Y Abner lo sabía. Cuando él nombró al rey, a Isboset, él sabía. Tenía bien claro que David era el rey. Lo veremos más adelante, pero no fue por ignorancia que nombró rey a Isboset. Sabía y lo hizo igual. Fue porque él mismo quería poder. Quería usar a Isboset. Vamos a ver después que Isboset, tal como su padre Saúl, es un wimp, como dicen en inglés. O sea, no tiene carácter, no tiene espina, es débil, es cobarde. Igual a su papá. Entonces Abner dijo, lo mío, lo pongo él a cargo y yo puedo controlarlo y yo seré rey, indirectamente. Eso fue la intención de Abner. Tal como su padre, Isboset fue hombre débil, cobarde, impulsivo y sin carácter. El verdadero poder de Israel no era Isboset, sino Abner. Tercer punto, David tenía todo el derecho de matar a Isboset y tomar el trono. Dios ya había ungido a David rey unos 15 años antes, sobre toda la nación, no solamente sobre Judá, pero David no lo hizo. Esto debería ser destacado en letras así de grande. David esperó que Dios actuara. Él no hizo cosas por su cuenta.
No intentó hacer las cosas a su manera ni en su momento, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. Había sido nombrado rey, y aquí viene otro rey tomando su lugar, tomando su nombre, y tenía el derecho de hacerlo. En cambio, esperó el tiempo de Dios y la manera de Dios. Punto importante, Isboset no era el ungido de Dios. Saúl sí lo era, y David respetó eso siempre. Vimos varias veces en 1 Samuel que David tenía 2 veces la oportunidad de matar a Saúl, y por respeto al ungido de Dios no lo mató. Abner solamente instauró a Isboset como rey. Nunca fue ungido. Más encima, Isboset posiblemente fue hijo ilegítimo de Saúl. Deja pensar un momento. Diferente a los otros hijos de Saúl, la madre de Isboset nunca es mencionada en la Biblia. Algunos dicen que fue Rispa. Vamos a ver después que eso es imposible. Cuidado con los comentarios que dicen, oh, Rispa fue mamá de Isboset. No hay que ver, vamos a verlo. Pero vamos a ver el árbol genealógico de Saúl. 1 Samuel 14, 49, 52. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. Ahí está la familia completa, fin de la historia, y no hay mención de Isboset. Aquí dice que tenía 3 hijos y no nombre Isboset. Otra pista, Isboset, el nombre significa hombre de vergüenza. ¿Será nacido en vergüenza porque era ilegítimo? La Biblia no explica por qué tenía ese nombre, pero da a pensar. Ahora, de ser así, con mayor razón, Isboset no tenía ningún derecho al trono, mientras que David tenía todo el derecho. Pero aún así, David esperó el tiempo de Dios, no el suyo. Perdone que estoy destacando esto tanto, pero es importante que nosotros grabamos bien en el disco duro, espera los tiempos de Dios, no los tiempos nuestros. Tal vez nosotros deberíamos aprender a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos apresuramos en hacer algo pensado, es mi derecho, me lo merezco, lo he ganado, es mío, pero sin pedirle primero dirección a Dios? Este es uno de los caracteres principales de David: pide dirección de Dios antes de actuar. Y de eso hacemos nosotros sin esperar el tiempo de Dios, y queremos hacerlo en el tiempo nuestro. Como Abraham en el Antiguo Testamento, esperando a su hijo de la promesa, esperando, no llegó, y Sarai dijo, bueno, toma mi esclava, puedes tener hijo con ella. Ok, perfecto. Abraham no esperó el tiempo de Dios. Aquí también podemos aprender de David: aun cuando tengas todo el derecho de hacer algo, primero consulta a Dios y luego espere su confirmación. No es, Señor, lo hago y lo hago igual antes de esperar que el Señor contesta. Y si no recibes la confirmación, no actúas. Es un principio que yo tuve que aprender varias veces. Si Dios no dice nada, no hagas nada. Si Dios no dice mueva a tal lugar, entonces quédate donde está. Muy importante no hacer cosas que Dios no ha confirmado. David aprendió muy bien esto de esperar a Dios, incluso escribió salmos al respecto, varios salmos. Por ejemplo, el Salmo 37, no tenemos tiempo para leerlo completo ahora, pero aquí están los primeros versículos para ver la mente de David en esto de esperar al Señor. 37, 1 al 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Se nota el tema común aquí? Espera, espera. Encarga tu camino al Señor y espera. Espera la respuesta de Dios. Continúa así durante 31 versículos más. Este salmo es un acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? ¿Habéis escuchado eso antes? Cada pensamiento, cada versículo son letras subsecuentes del alfabeto hebreo. Por lo tanto, hay 22 pensamientos aquí. Algunos toman 2 versículos, parece que hay 31. Pero empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Un pensamiento por cada una de las letras del alfabeto hebreo. No actúe por tu cuenta, espera que Dios actúe. David escribió estos salmos siendo viejo ya. Versículo 25 dice textualmente, yo soy viejo. Después de acumular muchos años de experiencia, pero en los tiempos de Isboset ya había aprendido esta lección de no apresurarse a esperar con calma la respuesta de Dios. Sugerencia, anota, lee Salmo 37 una vez cada día durante esta semana. Léelo completo, no es muy largo, 5 minutos se lea, y ponlo en práctica en tu vida. El Salmo 37, una vez cada día durante la semana. Entonces el examen el próximo domingo, no aquí. ¿Viste que siempre hay algo que se puede aprender de la palabra de Dios? Solamente estamos mirando los primeros versículos que dice que Abner nombró a Isboset sobre Jezreel y en la ciudad de Manahem. Todo este nombre raro, podemos aprender algo. Incluso en narraciones que parecen ser solo relatos históricos llenos de nombres y lugares, siempre hay algo que podemos aprender, algo que puedes aplicar a tu propia vida. Por eso, estudiar la Biblia no es solamente leerlo, es estudiarlo, es pensarlo, es buscar el significado y buscar más profundo en el texto, como estamos haciendo acá, y especialmente en 2 Samuel. Esta es la historia de David. Es el mejor rey humano posible, no perfecto, tenía sus detalles. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que es el tipo de Jesús, quien es el antitipo. ¿Habéis escuchado esto de tipos y antitipos? En el Antiguo Testamento muchas veces hay personas que son tipo de cosas en el Nuevo Testamento. Un tipo apunta a, es como un letrero. David apunta a Jesús. Jesús es el antitipo, David es el tipo en muchas cosas. Vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. El hombre perfecto, el rey perfecto es Jesús. David, sí, Andrea. David fue el elegido sin duda, partió siendo un chico, un pastor muy humilde, muy lindo, pero él hizo muchas cosas muy de hombre. Exacto. La pregunta es, ¿fue elegido porque no hay otro mejor? Era el hombre que Dios quería. Dice la Escritura que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Es el hombre que Dios quería. Quizás había otro militar más capaz, otra persona más capaz como rey, pero Dios quería David porque tenía corazón enseñable, corazón reverente, sensible, exacto. Ese fue el hombre que Dios quería. Quizá, obviamente, no fue el mejor de los hombres, porque todo lo que viene después, pero es el hombre que Dios quería. Por eso Dios lo eligió a David específicamente. Saúl es el rey como el pueblo quería. Y David es el rey que Dios quería. Así que presta mucha atención a 2 Samuel y a David, porque hay mucho en este libro que apunta a Jesús en el Nuevo Testamento. Ok, continuamos con la historia. Después de la coronación de David y Isboset, los 2 reyes de Israel simultáneos. Versículos 12 y 13. Abner, hijo de Ner, salió a Mahanaim, a Gabón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se sentaron unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros.
Y Joab respondió que se levanten. Qué raro. Vamos a ver después qué pasa. Se levantaron y pasaron en igual número 12 por Benjamín e Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno asió a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Por eso aquel lugar fue llamado Helcat Hasurim. Qué terrible. 24 menos al instante. Este Helkat Hasurim quiere decir el campo de filos de espada o quizás el campo de los adversarios. Hay dos formas de traducirlo. Y uno piensa, curioso, pero ¿por qué? Volveremos a este punto. Y aquí como nadie ganó, ni Isboset ni David, 17-19. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Estaban ahí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Y persiguió Asael a Abner y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. ¿Se acuerdan aquí los colores? Judá, Israel. Como no hubo ganador en este combate individual, hay guerra entre los dos ejércitos. Y durante esta guerra, el hermano del jefe militar de Judea persigue el jefe militar de Israel a pie. Estoy usando estos colores para ayudar a entender quién es quién acá, porque son nombres y situaciones muy curiosas. Sigue. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿eres tú, Asael? Y él respondió, yo soy. Abner le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Volvió a decir Abner a Asael, deja de perseguirme, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse, por tanto Abner lo hirió en el estómago con el regatón de la lanza y la lanza le salió por la espalda, y ahí cayó y ahí mismo murió. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Otra cosa repugnante. Entonces Abner, casa de Saúl, mata a Asael, casa de David, y los dos hermanos sobrevivientes de Asael emprenden la persecución de Abner. Quieren matarlo, quieren venganza. Joab y Abisai persiguieron a Abner y cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Ama, que está frente a Agía junto al camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner, formando una sola banda y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo, ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo no se hubiera ido hasta la mañana después de perseguir cada cual a su hermano. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Arabá, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Mahanaim. Los dos comandantes deciden una tregua temporal. El uno dice, esto no va a terminar bien, mejor retiramos los dos. Y el otro, ok, retiramos. Joab volvió también de perseguir a Abner, y cuando reunió a todo el pueblo, faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Wow, gran diferencia aquí. Toma en cuenta que el pequeño ejército de David es de solo la tribu de Judá, mientras que el ejército de Abner, mucho más grande, es de todo Israel, las 11 tribus. Pero el de David ganó de forma espectacular aquí. Perdieron solamente 20 hombres contra 300 y tanto del otro. Trae a la mente el caso de David y Goliat. Un pequeño luchador vence a un enemigo mucho más grande. Paralelos. Sigamos, 2:32.
Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Todo esto es un conjunto de eventos muy curiosos. Nosotros leemos esto y decimos, ¿qué? Este persigue al otro y lo mata y después los otros quieren matarlo. Mucha sangre, otra vez un montón de personajes y lugares con nombres raros y batallas sangrientas y violentas hace 3000 años atrás. ¿Qué nos importa, güey? Sí, nos importa mucho. Sí, todo lo que hay en la Biblia significa algo. Nunca olvide de eso. Cuando está leyendo la Biblia dice, esto para mí nada. Sí, solamente hay que buscar el punto. Siempre hay un punto. Aquí también hay varias cosas que podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Hasta en esta batalla tan sangrienta hay cosas que podemos aprender. Primer punto, todos los protagonistas en esta historia están relacionados entre sí. ¿Se dieron cuenta de esto? David es yerno de Saúl. Está casado con Mical, hija de Saúl. Abner es primo de Saúl. Sabemos eso por 1 Samuel 14:50. Joab, Asael y Abisai son sobrinos de David, hijos de Sarvía. Sabemos eso por 1 Crónicas 2:13-16. O sea, son familia. Estos que están peleando en dos lados son familia, se conocen. Por eso cuando Abner da vuelta y dice, Asael, ¿eres tú? Sí, soy yo. Oye, deje de perseguirme, no quiero enfrentar a tu hermano Joab después. Se conocen. Por eso no querían la guerra. Trataban de evitar la guerra. Abner y Joab y los dos jefes militares intentaban evitar guerra usando este concepto de guerra campal, que también se llama combate singular. Dos aquí, dos allá, que ellos pelean y el que gana lleva todo. Tal como había sucedido antes con Israel y los filisteos en la batalla de David y Goliat. Era lo mismo. Goliat se levantó todos los días. Manda tu mejor hombre por acá. Y el que gana, lleva todo. Pero aquí no funcionó con Abner y Joab, tampoco con David y Goliat. No hubo ganador, así que estalló la guerra. En caso de David y Goliat, sí hubo ganador, pero pelearon igual. Aquí no hubo ganador y pelearon igual. Estalló la guerra. Pero hay una gran diferencia entre esta batalla y la batalla de David y Goliat. ¿Cuál es la diferencia? Dios. Aquí nadie consulta a Dios en todo esto. Nadie da gloria a Dios. Nadie está ofendido por Dios. David, cuando escucha a Goliat, dice, ¿cómo se atreve a hablar así del ejército de Dios? Está enojado, celo por Dios. Aquí, nada. De hecho, Dios ni siquiera está mencionado en absoluto en todo este capítulo. Una sola vez ocurre el nombre de Dios, versículo 27, cuando Joab lo invoca como parte de su discurso de entrega. Tan cierto como Dios vive, pero no está hablando, está usando como un juramento, básicamente. Aparte de eso, no hay ninguna mención de Dios en absoluto. Nada de esto fue ordenado, sancionado, ni siquiera mencionado por Dios. Fueron acciones de los hombres, decidiendo por su cuenta qué querían hacer con resultados desastrosos. Que suele suceder cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos las cosas en nuestra cuenta sin consultar a Dios. Lo que vimos recién es lo que sucede. Desastre, caos. Y nota algo más, como eran parientes, Abner no quería matar a Asael. Pero Asael era terco. Insistió en perseguir a Abner, incluso cuando le advirtió varias veces que no lo hiciera, que morirá. Retírate, busca otro hombre para pelear, no quiero matarte. ¿Cómo voy a enfrentar después a Joab? Y finalmente Abner no tuvo otra opción. Tuve que matarlo porque el otro era terco. Lección para nosotros. Exacto, no sea terco estúpidamente. Aprendemos eso. Si alguien te advierte que lo que estás haciendo es peligroso, imprudente y podría terminar lastimado, tal vez debería considerar no hacerlo. El problema aquí es que Asael nunca consideró que estoy haciendo mal. Voy a ganar, voy a matar, voy a seguir corriendo. Y
terminó muerto. Y finalmente, no hagas nada sin pedirle consejo a Dios. Aquí nadie pidió consejo, ni Joab, ni Abner, ni Asael, ni nadie. Pregunta, ¿tú estás persiguiendo algo en la vida hoy que en realidad podría hacerte daño, lastimarte? Silencio, cri, cri. Nadie quiere decir nada. Hay personas advirtiéndote que es una mala idea. Eso es lo que tú estás persiguiendo, que podría herirte. ¿Le preguntaste a Dios antes de empezar a perseguir? Quizás sea hora de reconsiderar esa persecución. Si tú estás tratando de alcanzar algo en la vida, no lo consultó a Dios y alguno está diciendo, no, mala idea. Piénsalo otra vez y consulta al Señor antes de continuar. Una vez más, David aprendió bien esta lección de siempre consultar a Dios y escribió muchos salmos al respecto. Por ejemplo, Salmo 5, en el cual David también destaca hasta la forma correcta de presentar tus oraciones al Señor. ¿Cómo hay que presentar las oraciones? Salmo 5, 1 al 7. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Voy a orar, voy a presentar y voy a esperar. Ansiosamente voy a esperar. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. ¿Cómo hay que presentar la oración al Señor? Con reverencia. Y eso a veces olvidamos quién es Dios. Y lo tratamos como fue un genio de la botella. Oye, Dios, hágame tal cosa, necesito... No, no es la forma. Pero a veces caemos en eso. Volviendo a la situación entre los dos ejércitos de Israel que estaban luchando entre sí, se podría pensar con esto de la tregua final, que sería la final de la guerra con Asael muerto, el ejército de Israel sufriendo grandes pérdidas, 20 veces la pérdida del pequeño ejército de David. Pero, ¿qué pasó aquí? Capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. No fue tregua. Desató la guerra otra vez y continúa por mucho tiempo y otra vez sin mención de alguien consultando a Dios. Vuelven a la guerra y nadie consultó. ¿Vamos a la guerra? Sin embargo, parece claro de qué lado Dios favorece. Aquí dice, Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. los siguientes versículos hay una lista de los hijos de David que nacieron en ese tiempo que él estaba en Hebrón. Aquí vamos, 3, 2 al 5. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que nacieron mientras David estuvo en Hebrón. 6 niños de 6 mujeres diferentes. Interesante. Parece que David está ampliando su casa velozmente, pero esto indica un problema en la vida de David. Le gustan demasiado a las mujeres. Vamos a volver a este punto después en otras oportunidades, pero aquí ya podemos ver que David tiene un problema con mujeres. ¿Está casado con todas estas mujeres? Sí, no hay concubinas, no hay, ¿cómo se llama? Affairs. Pero 6 mujeres en un poco tiempo en Hebrón.
Mientras tanto, en la otra casa las cosas no van nada de bien. 3, 6 al 10. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Otra vez, Abner está amando, no Isboset. Isboset reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl. ¿Se acuerda al inicio dije que algunos dicen que Rispa es mamá de Isboset? Esto, por la forma de decir las cosas, Isboset no dice, tú acostaste con mi mamá. No, dijo, con esa mujer, concubina de Saúl, no es mamá de él. Abner se molestó mucho por el reclamo, así que respondió: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. ¿Con esa mujer? No con tu mamá, con esa mujer. Sigamos. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y Judá desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Le tenía miedo. Hombre débil. Claramente Isboset era solo una marioneta de Abner. Por eso él había puesto a Isboset como rey. No se atrevió a responder, le tenía miedo. Pero, ¿qué tiene que ver Dan y Berseba aquí? Mapa. En esos tiempos, Dan era la ciudad más al norte de Israel y Berseba la ciudad más al sur de Judá. Por lo tanto, hablar de Dan a Berseba, todo el país entero. Esta frase es muy común en el Antiguo Testamento y aquí Abner está diciendo, voy a entregar todo Israel a David. Desde, exacto, Iquique a Punta Arenas, o Arica a Punta Arenas, o Puerto Williams mejor. Eso sería todo Chile. Tal como Dios había prometido, uniendo las dos casas en una sola, para que finalmente pueda haber paz en el pueblo de Israel, tener Israel unido otra vez. Es el plan de Abner. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl, de lo contrario no te recibiré. Otra vez quiere una mujer. Aquí David ve la oportunidad de añadir otra mujer más a su lista de esposas, junto con sellar un trato de paz con Abner, las dos juntos. Ahora, sigamos leyendo para entender. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. ¿Se acuerda la historia? Mical es esposa de David, pero no está con él. ¿Qué había pasado? Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Uno se siente un poco pena, lástima para Paltiel. Ahí Abner ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Entonces iba ahora llorando. Vuélvete a la casa. Ok. Se entiende que es así, ¿no? Quizás siente lástima por Paltiel, pero en realidad no tenía derecho a estar con Mical. Todo Israel sabía que ella era la esposa de David. No era secreto. Era sabido, hija de Saúl, exacto. 1 Samuel 18, 20, 27 lo dice la historia completa. Aquí también breve resumen en otra parte en capítulo 25, 43 y 44. Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado su hija Mical,
esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galim. ¿Con qué derecho Saúl había dicho a la esposa de David? No, ahora es esposa de Paltiel. Bueno, las cosas que hacen los reyes. Pero el punto aquí es David realmente está recuperando su legítima primera esposa. Había pagado el precio, incluso lo pagó dos veces. Saúl dijo 100 prepucios. ¿Y él llegó con cuánto? 200. Sí, rápido. Mical, ¿cuándo se burla de David? ¿Antes o después de eso? Perdón. Se burla, Mical. Después. Vamos a llegar a eso después, sí. Y la historia continúa. 3, 17, 19. Luego Abner habló con los jefes de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David. Ya pueden hacerlo, pues el Señor ha prometido, por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Ok, Abner está haciendo lo que prometió. Quiere unir todo el país bajo David y claramente sabía que Dios ya había dado a David años antes. Aquí cita, dice, el Señor ha prometido, por medio de ti, que eres mi siervo, libre al pueblo Israel. O sea, está citando una profecía aquí. Curiosamente, esta profecía no está registrada en ninguna parte de la Biblia. Pero obviamente es una profecía conocida. Todo el mundo sabe que es cierto y después se cita otra vez la misma profecía. Es una de esas cosas curiosas que hay una profecía aquí claramente, pero no está registrado en otra parte. Aquí está citando solamente Abner. 20:21. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner propuso a David: mi señor y rey, permítanme convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y éste se fue en paz. Por fin vamos a tener paz en Israel con el país unido otra vez. Sigue la historia. 22-25. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido en paz. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿qué ha hecho usted? Abner vino a verlo, ¿por qué lo dejó ir? Ahora ya se ha ido. Usted lo conoce, lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Ahí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Otro vuelta más, es como una telenovela esta cosa. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Ups, parece que no habrá paz en Israel. Después de todo esto, me encanta la expresión aquí en la cara de... Bueno, y una vez más tenemos a alguien actuando por su cuenta sin consultar a Dios y solo por venganza. Nada más que eso, venganza. Sin embargo, en Romanos 2:19, Nuevo Testamento, No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ahora aquí está pensando, ok, sí, está bien, pero es Romanos, el Nuevo Testamento. Joab no tenía el Nuevo Testamento, faltó 1100 años para que escribiera, entonces él no sabía de esto, pero aquí Pablo está citando parte del Antiguo Testamento que Joab sí tenía. Está citando Deuteronomio 32, 34, 35. No he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. El Señor está diciendo, no, la venganza es mía.
En el momento correcto, su piedras dará. Voy a tomar venganza en el momento, en mi momento, no en tu momento. Palabra de Dios registrada por Moisés unos 450 años antes de los tiempos de Joab. Estaba en los 5 libros de la ley de Moisés, que para entonces era bien conocido. Joab conoció este. No tenía excusa. Los 5 libros de la ley de Moisés, nosotros llamamos a esto el Pentateuco. Gracias. Un punto para los que dijeron Pentateuco. No hay premios hoy. Así que una vez más tenemos a un hombre siguiendo sus tradiciones y sentimientos personales. Tradición. Si alguien mata a tu hermano, tiene que matarlo a él. En lugar de obedecer a Dios, vengar algo él mismo sin dejarlo en manos de Dios. Ese es el problema que tenemos acá. Lección para nosotros. No intentes vengarte tú mismo. Si alguien te hace mal, déjalo en las manos del Señor. Espera a Dios, Él lo hará en el momento correcto, hasta en la encerrona en el tráfico. Y aquí estoy hablando un poco a mí mismo. A veces el encerrón y yo me enojo un poco. No tanto como él, pero... ¿Y cuál es la reacción natural de nosotros cuando alguien hace encerrón en la autopista? Y te voy a... O quizás un poco más duro. O quizás más duro aún. O quizás la cosa se pone un poco más feo. Y hasta la reina Isabel quiere meter con... O quizás, no sé si alguna vez tú estás en el tráfico y eso te ocurre y realmente quieres... Se ríen porque obviamente hay algo de verdad detrás de eso. Ahora, no. El punto aquí es, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Cuando algo así sucede y sientes la tentación de vengarte por ti mismo, no lo hagas. Es mucho mejor adoptar la actitud de David respecto a sus enemigos. ¿Quiera? En Salmo 5, que vimos recién, ¿qué hace David cuando los enemigos de él le están rodeando y quieren pelear? Salmo 5:10. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes porque se han rebelado contra ti. Ahí está. O si la encerrona fue muy fea, a lo mejor se quiere algo un poco más fuerte. Como el Salmo 109, por ejemplo. Pon en su contra un malvado, que a su derecha está su acusador, que resulta culpable de ser juzgado y que su oración sea considerado pecado. ¿Ok? Que se acoten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que se quede huérfano sus hijos y se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que un acreedor se apodere de todos sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones. No estoy bromeando, esto es lo que dice Salmo 109. Sigue, que nadie le extiende su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminado su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de sus antepasados y no se olvide el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presente y que borra de la tierra su memoria. ¡Wow! Ahora, quizás un poco extremo para un encerrón en el tráfico, pedirle eso a Dios para castigar al culpable. Pero el punto central aquí es no te vengas tú mismo, deja que Dios te encarga. Aquí David está hablando cosas que él quiere. Algunos dicen que hay ambigüedad en este texto. No está claro si estas calamidades son lo que David desea para sus enemigos o lo que ellos desean para él. Se puede leer de dos formas. Pero versículo 20 y 29 lo deja claro. Dice que así les paga el Señor a mis acusadores, a los que me la calumnian. Que mis acusadores queden cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Eso es lo que David quiere. O sea, todo lo anterior
David dice, esto lo quiero para ellos, mis acusadores. Claramente deseo David que todo lo anterior se sucede a sus enemigos. Pero esa no es una maldición. Oh. Y podemos maldecir, pero es una maldición que David está pronunciando. Que le pague el Señor a mis acusadores. De esta forma. Vamos a dejar ese pensamiento pendiente por un par de minutos. Volviendo a la historia de Joab matando a Abner por pura venganza. Continúa aquí la historia, 28-29. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o una enfermedad en la piel, o que use muletas, o que muera violentamente, o que pase hambre. Aquí David pone en acción lo que había escrito en Salmos 5:109. No intentó vengar la muerte de Abner él mismo, sino que pide a Dios que haga esto. De una manera un tanto grotesca, sí, pero claramente David no está nada contento con Joab porque lo que había dicho, Abner está a punto de unir a todo Israel y traer la paz, pero Joab la arruinó y ahora David deseó una maldición sobre Joab y su familia. Que nunca falte en la familia. ¿Es válido maldecir a alguien así? ¿Decirle a Dios que debe imponer castigos horripilantes sobre alguien? En este caso, incluso sobre sus familiares. ¿Está bien? Todo está pensando, no, pero David lo hace, entonces sí, entonces no. ¿Podemos nosotros hacer eso? Bueno, sí, David lo hizo. Algunos llamarían esto una maldición, pero es importante entender que las personas no podemos maldecir a otros en el sentido que nuestra palabra provocan cosas. Podemos decir la palabra, pero las palabras no producen el evento. No causan las cosas malas con solo decirlo. Solo Dios puede maldecir. Podemos decir nosotros la palabra, pero Dios puede actuar. Esa es la diferencia. Ahora, quizás está pensando, pero muchas personas maldicen en la Biblia. Eliseo, Noé, Josué, aquí David varias veces. ¿Cómo puede decir que no podemos maldecir? Es importante esto, entonces déjeme explicar, tomar un par de momentos. En sentido literal, David no está maldiciendo a estas personas que sus propias palabras de alguna manera mágicamente causarán que no sucedan estas cosas. Está expresando lo que quiere, pero sus palabras en sí no tienen el poder de causar estos daños. Como si él mismo tuviera el poder de causar hemorragias, enfermedades, hambre o muerte violenta. No es así, no tiene esa capacidad. Solo por palabras. Podría matar a un hombre, sí, pero por palabras diciendo, quiero que muera, no va a causar la muerte. Lo que David hace aquí se llama oración imprecatoria. ¿Habéis escuchado de eso? ¿Qué es eso, oración imprecatoria? Joan encontró en el diccionario una definición muy buena que dice: La oración imprecatoria es una invocación bíblica comúnmente encontrada en los Salmos en la que el orante pide a Dios que traiga juicio, castigo o consecuencias negativas sobre sus enemigos. Busca la justicia divina contra la maldad, no la venganza personal, enfatizando la protección divina y la soberanía de Dios. Utiliza lenguaje apasionado y directo, pidiendo justicia severa. como por ejemplo, Salmo 58:7, Dios mío, rómpele los dientes. esto es oración imprecatoria. Estamos apretados de tiempo. Las preguntas podemos tomar después. Perdón, Andrea. O sea, eso es lo que está haciendo David acá. Aquí David expresa su deseo de que Dios traiga su venganza, su juicio sobre Joab. David expresa lo que él le gustaría ver, pero deja el castigo real en las manos de Dios. David sabe que no puede causar estas cosas él mismo. Es solo su ira y frustración que están hablando aquí. Pero como ya vimos, Dios dice, mía es la venganza, no es la venganza nuestra. De hecho, sabemos que estas cosas probablemente no sucedieron porque
En Esdras 8:9 dice que 219 descendientes de Joab regresaron del cautiverio en Babilonia. Eso es 500 años después de esta maldición. Y no hay mención de enfermedades, hambre, molestias, ni muerte violenta para ser gozar de buena salud. Entonces, este deseo es un deseo de David, no una maldición que por hecho causa ese tipo de desastre. Así que no puedes decretar que un rayo caiga sobre el tipo que se hizo encerronar. Puedes pensarlo, pero no puedes decretar que termine reducido a cenizas y que su familia quede atacada por víboras. No podemos maldecir de esta forma. No tienes la autoridad. Puedes pensarlo, como David. Puedes pedirlo a Dios. Dios, yo quiero que caiga un rayo sobre este tipo. Pero tus palabras no van a causar. Esa es la diferencia. Quizás estoy hablando un poco fino. Pero sí puedes pedirle a Dios que Él haga justicia y venganza contra el culpable. Pero ten cuidado. Señor, que caiga tu juicio sobre el culpable aquí. Bueno, quizás Dios va a decir que el que merece los rayos y víboras eres tú. Cuidado con lo que pidas. Ok, volviendo a la reacción de David ante la muerte de Isboset. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner. Abner, porque en la batalla de Gabón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rájense las vestiduras y vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. No olvide que Abner está tratando de hacer algo bien bueno aquí. Está tratando de unir a Israel y también es familia para David. Es primo de su suegro. Así que David hace lo que mejor sabe hacer David. ¿Qué hace David mejor? Escribe. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No tenías atadas las manos ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Muchas veces David, en problemas graves, escribe. Y por eso tenemos 50 y tantos salmos que son de David. Claramente toda esta situación afectó mucho a David hasta el punto que no quería comer. Sigamos leyendo, 33, 37. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día, pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. O sea, tomó un ayuno en honra al Abner. El rey también dijo a su gente: ¿No se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un comandante y un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor pague al malhechor según sus malas obras. Nuevamente, David deja la venganza en manos de Dios. A pesar de lo que la maldición que había pronunciado, dice que el Señor paga. Pero ¿por qué David declara que es demasiado débil para enfrentar a Joab y Abisai, los hijos de Sarbia? ¿Por qué sería eso que dice que es débil? Soy todavía débil. Bueno, esto no es tan complicado. La próxima semana continúa. Denise, si nos puede bendecir en oración, por favor, para terminar. Padre Celestial, le damos tantas gracias por su palabra, Señor, por enseñarnos todas estas cosas, Señor, preciosas para entender, Señor, y servirle mejor. Recuérdenos todo lo que tenemos que estudiar esta semana, que nos acordemos de los salmos, nos acordemos de esto, Señor, y pidamos su dirección y que usted nos hable a nuestras vidas en cada una de estas cosas, Señor. Bendiga al maestro, Señor, y a todos los que hemos recibido, Señor, esta bendición de esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aquí está el código QR para tener acceso a los PowerPoint.